Buenos días. Y para dar culminación a el curso de hidroquímica y dar paso a el desarrollo de la tarea o el proyecto final de curso, voy a estar mostrándoles todo lo relacionado con los isótopos estables y su aplicación y uso en la hidrogeología. Bueno, un isótopo no es más que átomos de un mismo elemento químico que tienen igual número atómico pero diferente número de masa. Y aquí está el ejemplo del hidrógeno. ¿Sí? Sabemos que el hidrógeno tiene, eh, tiene una carga de un número atómico de 1 y una masa de 1. Sin embargo, existen tres isótopos de hidrógeno y esto lo hace especialmente interesante. Hay varios elementos químicos en la tabla periódica que tienen isótopos, hay otros que no tienen isótopos. ¿Sí? Entonces los que tienen isótopos son muy utilizados en diferentes ramas de la geociencia. En este caso el hidrógeno tiene el protio, tiene el deuterio y tiene el tritio, que lo vamos a ver más adelante. La diferencia entre sus masas, fíjense, este es el número atómico y en la parte superior es el número másico. La diferencia entre las masas es lo que va a generar procesos de fraccionamiento isotópico en diferentes materiales, en diferentes rocas, en diferentes ambientes, y es justamente lo que nos va a ayudar a comprender procesos y a estudiar qué ocurre en un sitio en particular. Los isótopos pueden ser clasificados o divididos en tres tipos. Están los isótopos radiactivos o radiogénicos, los isótopos cosmogénicos y los isótopos estables. En el caso de los isótopos radiactivos, estos sufren decaimiento radiactivo, ¿sí? Y aquí un isótopo padre o radiactivo puede convertirse en isótopos hijos o radiogénico mediante diferentes mecanismos como pueden ser captura de electrones, beta negativo, beta positivo, fisión espontánea, entre otros. Estos son muy útiles en la geología isotópica, sobre todo para datar rocas. ¿Sí? Aquí vemos un cristal de zircón con cierto intercrecimiento dentro del propio cristal, y estos son fisuras o huellos o huecos realizados por procesos de ablación láser para estimar la edad de los zircones, que es uno de los minerales, si no el más viejo que existe en la Tierra, con una edad aproximada de unos 3.000, 3.2 gigaños o 3.200, 3.400 mil millones de años. Los métodos de datación más usados dentro de la isotopía radiactiva es rubidio-estroncio, argón-argón, potasio-argón, renio-osmio, lutecio-jasmio, uranio-plomo y samario-neodimio, entre otros. Están los isótopos cosmogénicos, que estos son núcleos que se forman por interacción de rayos cósmicos producidos por el Sol con núcleos de la atmósfera o de la superficie de minerales terrestres expuestos al Sol. ¿Sí? Bueno, no todos llegan a la superficie de la Tierra porque el campo magnético actúa sobre ellos, y su principal uso es la geocronología cuaternaria. ¿Sí? Eso quiere decir que ellos tienen un alcance, ¿sí? Hasta el cuaternario. O sea que son, a diferencia de los isótopos anteriores, los isótopos radiactivos, que estos sí pueden alcanzar hasta edades de los miles de millones de años. En el caso de isótopos cosmogénicos está el carbono 14, que proviene del carbono, como lo dice aquí, datación de carbón biogénico, carbonatos de calcio y meteoritos terrestres. O sea, la edad terrestre a partir de meteoritos. El berilo 10 para datar sedimentos marinos, nódulos de manganeso, hielo glacial, cuarzo en rocas expuestas a pues diferentes procesos terrestres, petrogénesis de arcos de islas. El aluminio 26 para datar sedimentos marinos, nódulos de manganeso, etcétera, etcétera, muy parecido al anterior. El cloro 36
para rocas volcánicas, aguas subterráneas, datación de hielos glaciales. Y por último, los isótopos estables. Estos tienen una particularidad, y es que no sufren decaimiento radiactivo. Tienen elementos con números atómicos bajos, una abundancia variable, por tanto participan en muchos procesos que ocurren en la naturaleza, sobre todo no solo en la superficie de la Tierra, también en la hidrósfera, en la atmósfera. Y dentro de los isótopos estables más importantes están los de hidrógeno, los de oxígeno, los de nitrógeno, los de carbono y los de azufre, entre otros. El fraccionamiento isotópico es un concepto muy importante que debemos conocer, y es que digamos que los isótopos de un mismo elemento tienen propiedades físicas y químicas idénticas, pero debido a que hay diferencia entre sus masas, digamos que dos compuestos o dos isótopos tienen ciertas diferencias entre ellos, ¿sí? Existen procesos tales como la evaporación, la condensación, entre otros, que pueden generar esos procesos de fraccionamiento aún dentro de un mismo elemento químico, ¿ok? Y este fraccionamiento depende de muchos factores. Dos de los principales es diferencia en las propiedades físico-químicas en los isótopos, que es proporcional a sus masas, y diferencia de masas altas, alto fraccionamiento. Eso quiere decir que aquellos isótopos que tengan diferencias de masas muy altas van a tener un alto fraccionamiento, los que tengan diferencias de masas bajas van a tener un bajo fraccionamiento, ¿ok? Estos son los isótopos más utilizados en la hidrología y la hidrogeología. El protio, o sea el hidrógeno, que tiene 3 isótopos, digamos que los 3 isótopos de hidrógeno, protio, deuterio y tritio. Los 2 isótopos de oxígeno, 16 y O18, carbono 12, carbono 13 y carbono 14, los isótopos de nitrógeno, el 14 y el 15, el de silicio, el 32, azufre 32 y 34, cloro el 36, estroncio el 86 y 87. Y aquí pues está resumido las principales aplicaciones de los isótopos. En particular, a los que me voy a referir en esta clase van a ser los isótopos de hidrógeno y los de oxígeno. Pues obviamente se utilizan en el origen del agua, edad de la recarga, identificación de mezclas, velocidad de flujo, toda una serie de procesos relacionados con el agua. ¿Y por qué estos isótopos son buenos para estudiar el agua? Porque obviamente el agua H2O está compuesta por hidrógeno y oxígeno, entonces pues, de ahí provienen. Las relaciones isotópicas más usadas en la hidrogeología y en las geociencias son las de oxígeno 18 y 16, las de hidrógeno. Bueno, aquí de hecho hay un error, debe ser el 2 aquí y el 1 acá, ¿sí? Siempre el más pesado va a ir delante. Carbono 13, carbono 12, estroncio 87, 86, azufre 34, 32, cloro 37, 35, boro 11, 10. Estas van a ser las relaciones más utilizadas en las geociencias. Y por convención, el isótopo más pesado va en el numerador y el más ligero va en el denominador, ¿ok? Más pesado 18, más ligero O16. Aquí es al revés, más pesado es el deuterio, que sería este, y más ligero es el protio, ¿ok? Esto es muy importante. Bien, en la isotopía se utiliza la notación delta, que se refleja con este símbolo. Representa una desviación isotópica de una muestra problema, que es nuestra muestra, la que nosotros tomamos en el campo, con respecto a un estándar de referencia. ¿Y qué es un estándar de referencia? Bueno, un estándar de referencia son materiales analizados en laboratorio que tienen una composición isotópica patrón, fija, y entonces vamos a comparar nuestra muestra problema contra un estándar, ¿ok? Y esto se reporta en partes por mil. Fíjense que no es en por ciento, es en partes por mil, porque esto aporta mayor exactitud y precisión en las mediciones, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los estándares más utilizados en la geoquímica?
Bueno, al menos en la hidroquímica. Para el caso del hidrógeno se utiliza el estándar Mean Ocean Water, que es el UV-SMOW. Este estándar es agua de mar, ¿ok? Este mismo se utiliza para oxígeno, miren aquí, es el UV-SMOW, Viena Standard Mean Ocean Water. Esto simplemente es agua de mar que se tomó en varias partes del mundo y se elaboró un estándar con él. Para el caso del boro es el ácido bórico NBS, aquí está el nombre. Para el caso del carbono, se utiliza la belemnita. Esta es un carbonato marino del sur de Carolina, del Cretácico, y se le llama PDB, ¿sí? Para el caso del nitrógeno es el aire que está en el nitrógeno, quiere decir usted agarra aire y ya tiene el estándar del nitrógeno. Para el caso del silicio es arenas de cuarzo. Para el caso del azufre es la troilita, fíjense que es un meteorito de hierro que fue encontrado en el Cañón del Diablo en Estados Unidos. Ese es el estándar. Cualquier análisis que vayamos a hacer de azufre, tenemos que compararlos contra la troilita. Cualquier análisis que vayamos a hacer de carbono, tenemos que compararlos contra una belemnita, un PDB. ¿Ok? Para el caso del cloro, los cloruros es cloruro del agua de mar. Ahora, estos estándares obviamente tienen un precio, son caros, y los laboratorios certificados tienen que tener estos estándares. ¿Ok? Cuando se agotan hay que volver a hacer estándares de este tipo. Bien, recuerdan que estamos hablando de la notación delta, esta que está aquí, y miren cómo se calcula. Esa notación delta no es más que la relación isotópica de la muestra problema menos la relación isotópica del estándar entre la relación isotópica del estándar por 1000, porque es en partes por 1000. ¿Qué quiere decir R de la muestra? Pues R de la muestra no es más que esto, o esto, o esto, o esto, cualquier relación isotópica que vayamos a estudiar. Por tanto, vamos a ver la de oxígeno y deuterio más adelante. R de la muestra, R del estándar, pues los estándares ya los acabamos de ver. En este caso, para hidrógeno y oxígeno es el UV-SMOW, va a ser el estándar, por 1000. Si este valor da positivo, implica que en la muestra hay mayor concentración del isótopo pesado con respecto al estándar empleado. Y se dice que la muestra está enriquecida, es pesada. Si es negativo, implica que la muestra presentará menor concentración del isótopo pesado con respecto al estándar empleado. Esto es sumamente importante, porque van a escuchar que yo hablo de empobrecido, enriquecido, ligero, pesado. Es en función de este valor, ¿ok? Y siempre se va a hablar en función del isótopo pesado. ¿Cuál es el isótopo pesado? El isótopo pesado, recuerden que siempre es el que está en el numerador, ¿ok? Deuterio, carbono 13, el 87, el 34, así sucesivamente. Y aquí les pongo dos ejemplos hipotéticos de dos muestras que vienen del laboratorio, dos muestras de oxígeno y deuterio. Fíjense, en la muestra 1 dice que el O18 es menos 4 partes por 1000 y el deuterio es menos 15. ¿Qué quiere decir esto? Que esas muestras de agua está empobrecida con respecto al estándar, que en este caso el estándar es el UV-SMOW. ¿Por qué están empobrecidas? Porque fíjense que son negativas, son ligeras. Luego hay otro caso, más 2, más 10. Aquí se usan los signos de más, se ponen. Esta muestra está enriquecida con respecto al SMOW, con respecto al estándar que se utilizó. ¿Ok? Estos son dos ejemplos y pues debemos aprenderlo. Bueno, isótopo de oxígeno, pues elemento más abundante de la Tierra, tiene 3 isótopos, el 16, el 17, el 18. El 18 es el más pesado, siempre el más ligero, es el más abundante. Fíjense que el 99.75% del oxígeno es 16. Por tanto, miren la diferencia que va a haber entre sus masas, 18 y 16. Esta diferencia entre la abundancia es la que va a generar fraccionamiento. ¿Okay? El estándar internacional es el SMOW o UV-SMOW por sus siglas en inglés.
Luego el hidrógeno tiene tres isótopos, proteo, deuterio y tritio. Este es artificial, cosmogénico, por tanto no es estable, no se utiliza para en ciertos estudios de agua, pero se utiliza en otros, como por ejemplo para establecer la edad de la recarga de un acuífero. Se utiliza mucho para esos fines. No me voy a enfocar mucho en el tritio, pero sí es muy importante, ¿ok? Fíjense cómo el proteo es el más abundante, 99.9%, el deuterio es menos abundante, la diferencia entre sus masas aparentemente no es mucha, pero obviamente eso va a generar fraccionamiento entre ellos. Y fíjense, el agua como H2O, como la conocemos de la prepa, de la universidad, de muchos lugares, hasta este momento el agua simplemente era H2O, pero isotópicamente el agua tiene muchas combinaciones. ¿Y por qué va a tener muchas combinaciones? Porque obviamente existen 3 isótopos de oxígeno, 3 isótopos, bueno, al menos 2, porque este es artificial, 2 isótopos estables de hidrógeno. Por tanto, va a haber combinaciones de esos isótopos. Va a haber un agua que sea H2 con O16, H2 con O17, H2 con O18. Este es deuterio con O16, deuterio con O17, deuterio con O18, deuterio con... Entonces va a haber 9 combinaciones de tipos de agua. ¿Ok? Bien. ¿Cómo calculamos entonces o cómo el laboratorio calcula deuterio y oxígeno? Recuerden la fórmula R de la muestra menos R del estándar entre R del estándar. Y aquí está el caso. H2 sobre H1 de la muestra, H2H1 del SMOW, que es el estándar. Recuerden, agua de mar entre el estándar. El VSMOW, para que lo conozcan, hace muchos años se tomó agua del océano, no sé, 17 muestras si mal no recuerdo, 31 muestras, y se llevó al laboratorio y se dieron cuenta que el océano tiene 0 de deuterio y 0 de O18. La muestra de cualquier océano del mundo, la mayoría, excepto océanos que estén semicerrados o digamos, probablemente el mar muerto no va a ser 0, o el mar Mediterráneo va a tener ligeras variaciones, pero los océanos abiertos van a tener 0 de deuterio y 0 de O18. Entonces, pues nada, para el hidrógeno se utiliza el SMOW y para el oxígeno se utiliza el SMOW también. Y así se calcularía la relación isotópica de deuterio y la relación isotópica de O18. Y esto justamente es lo que nos mandaría el laboratorio, ¿ven? El cálculo ya de cómo quedaría. Ok, bueno. Los principales procesos de fraccionamiento isotópico del agua son estos que están aquí: continentalidad, latitud, altitud y salinidad. Con estos 4 factores, la composición isotópica del agua puede sufrir cambios. ¿Ok? Vamos a ver algunos de esos ejemplos. Fíjense en este mapa de Estados Unidos. Menos 5, menos 7,5, esto es de O18. Menos 10, menos 12, menos 15. ¿Qué quiere decir esto? Las zonas costeras de Estados Unidos tienen valores negativos, pero más pesados que las zonas del interior del continente. Y esto es continentalidad, ¿ok? Las zonas más altas, ¿sí?, van a tener valores más negativos que las zonas más bajas. También. Fíjense, las montañas causan que el aire suba y se enfríe y que el vapor de agua se condense. Así que el vapor de agua en el aire que ha pasado por las montañas deberá ser isotópicamente más ligero que el aire sobre el océano. Recuerden que en el océano, hagan de cuenta que esto es el Golfo de México, aquí hay 0 de O18 y 0 de deuterio, y miren cómo menos 5, menos 7, en la medida que nos vamos adentrando en el continente, se va haciendo más ligero. La topografía juega un papel muy importante en el clima, ¿ok? Y esto también cambia la composición isotópica. Miren este ejemplo. Este es un ejemplo de aquí de México. Aquí no es una zona montañosa como tal, pero es una zona de mesetas y cuencas. Miren, en esta gráfica se observa el H2, que es el deuterio, desde menos 20 hasta menos 80, o sea, todos los valores son negativos. Miren cómo los valores
menos negativos, o sea, los más pesados, porque al final es negativo, pero es más pesado, va a estar ¿dónde? En la zona más llana. Miren aquí, ¿sí? Miren aquí, es la zona más llana. En la medida que se va subiendo el relieve, los valores se van haciendo, ¿cómo? Más negativos, más ligeros. Entonces, zonas llanas, valores menos ligeros, zonas montañosas, valores más negativos, más ligeros, más empobrecidos. Todo esto está empobrecido al final, pero está claro que esto está más empobrecido que esto de aquí. ¿Ok? Bien, aquí un ejemplo muy bueno sobre la isotopía. Miren, océano, 0 de deuterio, 0 de O18. Comienza la evaporación del agua. ¿Sí? Comienza la evaporación del agua y se genera ese vapor para condensarse y formar nubes. Ya el vapor tiene menos 12 y menos 87. O sea, de 0 pasó a menos 12 y de 0 pasó a menos 87. Ha habido un empobrecimiento en esos isótopos. Bien, la primera lluvia, las gotas de lluvia comienzan a ser pesadas, empiezan a caer sobre el continente. Fíjense, menos 3 y menos 14. ¿Ok? Quiere decir que aquí la lluvia es un poco más pesada que el vapor. Luego, el segundo vapor en una zona más alta va a ser menos 15 y menos 112, más empobrecido todavía. Y si esa lluvia cae sobre las montañas, sobre la zona más continental, menos 11 y menos 31. Y aquí ya hay otro tercer vapor. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Bueno, que desde el océano hay un empobrecimiento hasta el primer vapor que va a condensar la primera nube, va a caer la lluvia, obviamente hay un enriquecimiento isotópico, aunque con valores negativos, pero ese vapor sigue generando, o las nubes se siguen moviendo hacia adentro del continente. Recuerden, zona de costa, zona más continental, menos altitud, más altitud, ¿qué va a pasar? Valores más negativos, valores más empobrecidos, ¿sí? Y si sigue ese vapor y se va metiendo más en el continente, valores todavía más empobrecidos. Entonces, esto pone en manifiesto que la altitud y la continentalidad son factores determinantes en la isotopía del agua. Otro factor, miren, aquí observamos oxígeno 18 versus deuterio. Esta es la típica gráfica que ustedes van a llegar a hacer por sí mismos. Fíjense, en el eje de las X oxígeno y en el eje de las Y deuterio o H2, como quieran llamarle. Yo generalmente uso la D. Las bajas latitudes, ¿sí?, que son zonas ecuatoriales, tienen valores, miren aquí, más positivos que las altas latitudes, que serían los polos. Repito, estos siguen siendo negativos, pero están más enriquecidos que estos, que tienen menos 300, menos 200, menos 40. Aquí van a estar las aguas glaciares, ¿sí?, los polos. Entonces, esto también es otra cosa. Bajas latitudes, valores más pesados; altas latitudes, valores más ligeros, ¿sí? Y aquí se puede ver en este mapa del mundo, miren cómo las altas latitudes va a tener valores más ligeros de O18 que las zonas ecuatoriales, las zonas más tropicales, las zonas más calientes, ¿sí? Aquí se ve claramente. Otro factor, la salinidad. Miren, esto dice lo siguiente: la composición isotópica del agua de mar tiene correlación positiva con la salinidad. Aguas profundas diferentes de aguas superficiales. Aquí, estas aguas de Groenlandia son más frías y a la vez, por tanto, son más empobrecidas en O18. Fíjense cómo la salinidad de estas aguas es menor, por tanto, a menor salinidad, los valores van a ser más empobrecidos, más ligeros.
A mayor salinidad, miren, salinidad del 30%, salinidad del 40%, a mayor salinidad, valores más positivos, ¿ok? Lo repito, zonas más frías, más empobrecidas, más ligeras que zonas menos frías. Zonas más salinas, bueno, zonas menos salinas, miren aquí, un 18% salinidad, más empobrecidas que zonas más salinas. Zonas más salinas, zonas más enriquecidas, ¿ok? Hay una relación directa. Las arcillas también tienen su composición isotópica. Generalmente, vamos a ver ahorita qué es esta línea, es muy importante, es la línea mundial de aguas meteóricas, y las arcillas generalmente están paralelas a esa línea de las aguas meteóricas. Vamos a ver cuál es la composición isotópica de las precipitaciones de todo el mundo. Esto es de todo el mundo. Bien, en 1961 Craig él estudió las variaciones de las aguas de lluvia en todo el mundo y él llegó a una fórmula y a confeccionar una recta que sirve para todo el mundo, ¿sí? Esa recta tiene esta ecuación: deuterio es igual a 8 por el O18 más 10, ¿sí? Y esta es la recta que explica esa línea mundial de aguas meteóricas, es esta recta. Todas las aguas meteóricas del mundo, agua de lluvia, va a caer sobre esa recta. Claro, regiones calientes van a estar más enriquecidas que regiones frías, pero va a caer sobre esa recta. Línea mundial de aguas meteóricas, así se le llama. Si tomamos un agua de Nueva Rosita, en estos momentos nos va a caer aquí en esta zona. Si tomamos un agua del Polo Norte, aquí en esta zona, ¿ok? Un agua de Japón nos va en esta zona, sobre esa línea. Si se sale de esa línea, ya va a haber una serie de procesos importantes que también les voy a explicar. Bueno, aquí está la línea mundial de aguas meteóricas que le acabo de explicar, y estos son muchos procesos en diferentes direcciones que generan fraccionamiento isotópico. Fíjense, este es el SMOW, la composición del agua de mar, 0 para el O18, 0 para el deuterio, y a partir de ahí tenemos procesos como la evaporación del agua de mar, que genera un anzuelo, la evaporación de aguas superficiales, ríos y lagos, generalmente tiene esta tendencia, la interacción agua-roca, a lo que se le llama el desplazamiento de O18, es paralelo al eje de la sequía, hidratación de silicato, formación de metano, aguas que están en contacto con materia orgánica, aguas glaciares. O sea, hay una serie de procesos geoquímicos que van a estar localizados en todos estos campos, pero siempre tenemos que partir de la composición del océano y la composición de las aguas meteóricas. Los procesos que no estén representados aquí se pueden explicar como mezclas. Tú puedes mezclar esto con esto, esto con esto, o sea, hay muchas mezclas. Aquí también se localizan las aguas andesíticas y las aguas magmáticas. No están representadas aquí, pero también han sido estudiadas. Miren las aguas glaciares, muy negativas, muy empobrecidas, ¿sí? Miren un ejemplo de esto es de Cuatro Ciénagas. Miren cómo las precipitaciones de Monterrey, Nuevo León, están en esta zona sobre la línea mundial de aguas meteóricas, y Cuatro Ciénagas se sale un poquito de esa línea. ¿Por qué se sale de esa línea? Por procesos de evaporación. Y esos procesos de evaporación generan fraccionamiento isotópico. Eso es lo que está sucediendo ahí. Miren aquí otro caso, línea mundial de aguas meteóricas. Estas son agua fresca, agua dulce, aguas andesíticas, aguas magmáticas, que han sido estudiadas por diversos autores, y en el medio caen unas muestras que no se supo qué eran, y pues simplemente un proceso de mezcla entre aguas meteóricas o aguas de ríos y aguas andesíticas, una mezcla de dos componentes. ¿Ok? Miren, aquí están los valores de las aguas magmáticas, entre menos 40 menos 80 de deuterio, que no está escrito,
más 5 a más 9.5 de O18, desde menos 15 a menos 30 de deuterio, más 8 a más 12 de O18. Y con el pasar de los años, cada vez se estudian más la composición isotópica de O18 de diferentes materiales. Fíjense cómo ya las condritas tienen una composición, la tierra tiene una composición, los basaltos de dosal centroceánica. Estos son rocas o ambientes geológicos al final, ¿no? Rocas metamórficas, rocas detríticas, el agua de mar tiene cero, aguas meteóricas, miren, magmáticas, metamórficas. Hay toda una serie de datos publicados de diferentes fuentes, recursos, minerales, rocas, etc. Para el deuterio también, el agua de mar cero, rocas sedimentarias, rocas ígneas, agua juvenil, aguas meteóricas, toda una serie de datos. Miren aquí, por ejemplo, los océanos es cero, el manto entre menos 80 y menos 40, los casquetes polares, la materia orgánica, las calizas, rocas metamórficas, areniscas, evaporitas, todo ya está investigado a detalle en el mundo. ¿Cuál es la aplicación de los isótopos de oxígeno y deuterio? Pues tiene muchas aplicaciones: estratigrafía de hielo y la nieve, la composición isotópica de los océanos, paleotermometría, paleoclimatología, agua geotermal, salmuera, recursos hidrotermales, geotermia, hidrogeología e hidroquímica y estudios geoambientales. Sé que puede parecer un poco complicado de momento, pero vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para que logren entender un poco mejor este tema de empobrecimientos, enriquecimientos de oxígeno y deuterio, sin olvidar que existen otros isótopos que también son muy importantes, ¿sí? Muchas gracias.